En 1991, el panorama mundial se modificó. Una de las grandes potencias del siglo XX dejó de existir. Su incapacidad para dar solución a las tensiones sociales y los problemas internos que en lo económico y territorial enfrentaba, acabó con el proyecto socialista de Lenin. La disolución de la Unión Soviética marcó el fin de una época de competencia y relativa estabilidad en el panorama internacional. Con su caída, reaparecieron disputas étnicas y nacionalistas que se creía eran cuestión del pasado, y de paso, se abrieron las compuertas a un mundo lleno de zozobras. Para comprender las causas y consecuencias de la disolución de la Unión Soviética, hablaremos con Darío Campo Rodríguez. Darío Campo Rodríguez es conocedor como pocos de los hechos que marcaron el devenir de los últimos años en la Unión Soviética y la Rusia de hoy. Su estancia en Moscú le permitió formarse académicamente y le proporcionó herramientas para entender a una sociedad tan desconocida como tradicional. Cuenta con una amplia experiencia docente que se ha desarrollado en prestigiosas universidades de Moscú y en las más importantes de Colombia. Profesor Campos, el 20 de agosto, 18-20 de agosto de 1991 y luego diciembre del mismo año, 25 de diciembre, se presentaron dos hechos contundentes para la antigua Unión Soviética. Primero, un intento de golpe de Estado contra Mikhail Gorbachev, y luego la disolución de este gran Estado. La pregunta es, ¿por qué se disolvió la Unión Soviética, que era uno de los grandes poderes, una de las dos superpotencias del siglo XX? ¿Por qué se disolvió y por qué se disolvió tan rápido? Bueno, la verdad es que el proceso de disolución de la Unión Soviética venía desde décadas anteriores. Lo que se presentó simplemente en enero, comencemos en enero del 90, en Vilnius, en Lituania, y después otra serie de protestas en Armenia, en Azerbaiyán, en otros lugares, en la misma Estonia. Pues en realidad es una demostración clara que el proceso de desintegración no es que se haya dado de un día para otro como se pudo percibir, que fue que se cayó y se desintegró la Unión Soviética. No, eso ya venía una década anterior por problemas de diferente naturaleza. En primer lugar, pues el problema nacional no resuelto, es decir, problemas interétnicos que estaban allí pero controlados con mano dura, pero estaban los conflictos interétnicos. Estaba igualmente pretensiones territoriales todavía sin resolver por parte de Kirguisia, por parte de Uzbekistán, por parte de la misma Ucrania hacia Rusia. O sea, habían muchos problemas territoriales no resueltos. Y además la insatisfacción por parte de la sociedad continuamente de ver una Europa después de la Segunda Guerra Mundial, una Europa boyante, una Alemania que había sido derrotada, viviendo con estándares altísimos de vida, y una Unión Soviética vencedora, victoriosa, viviendo en unas condiciones económicas pues no muy buenas, o sea, no tanto pésimas, pero no muy buenas. Y en realidad había otra exigencia por parte de los miembros de la sociedad, y era mayor participación política en las decisiones. Por ejemplo, una buena parte de la población uzbeka, de la población kirguís y de las poblaciones del Asia Central casi no tenían presencia en los procesos de dirección estatal de la Unión Soviética. Entonces eso, había mucha inconformidad pues, en ese sentido. Entonces las razones de la desintegración se hicieron evidentes fue a la luz de la perestroika. O sea, lo que la perestroika hizo fue simplemente poner sobre la mesa los problemas. En esa medida, la perestroika y la glasnost, ¿fueron catalizadores o fueron aceleradores? En un comienzo se pensaba que iban a ser catalizadores, o sea, que iban a ser simplemente el medio a través del cual se iba a llegar pues, a una transformación de la sociedad. Y el glasnost también, o sea, para hacer evidente lo que estaba sucediendo al interior de la Unión Soviética. Lo cierto es que lo que se ha comentado, y tanto por parte de historiadores y filósofos, es que una población que había sido durante décadas educada dentro de una perspectiva de la no crítica o de la crítica muy mesurada o de la no participación política, y de un momento a otro pues, se abre pues, esa compuerta de poder decir todo el malestar, todo cómo se siente, y todo ese deseo reprimido de querer vivir exactamente en el ultra primer mundo, y que no se ha logrado, pues de un momento a otro, cuando se abre la glasnost,
lo primero que hay son reivindicaciones políticas. Una cosa que llamaba la atención en lo que usted ha tocado desde Vilnius, por ejemplo, es el papel de Vytautas Landsbergis, que además era secretario general del Partido Comunista de Lituania, y de la noche a la mañana se transforma en una especie de líder nacionalista lituano y de alguna manera abjura de su condición de miembro del Partido Comunista. ¿Cómo se entienden esas transformaciones ideológicas, políticas, identitarias? Por eso estaba comentando que los sentimientos de desintegración ya estaban. O sea, y esos sentimientos de malestar dentro de la Unión Soviética ya estaban. En el Prebáltico, pues por razones históricas, porque ellos siempre habían contemplado y lo habían visto, que la presencia de la Unión Soviética en su territorio, del ejército soviético en su territorio, siempre fue una invasión. O sea, no fue, y fue una anexión a la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos, las repúblicas del Báltico, nunca se sintieron pues como deseosas de participar en la Unión. La verdad, pues ahí hay muchas cosas. Ahora bien, la otra cuestión es que con Landsbergis... Perdóname, de hecho Lituania además tiene una historia nacional muy importante, fue un gran imperio en el mundo medieval, una historia propia muy interesante. Pues hizo parte de toda de la Liga Hanseática de origen pues, alemán, y fue un centro comercial relevante, pero aún así eran enclaves pequeños con relación pues, a los grandes imperios, a los grandes estados como Suecia o como la misma Rusia, ¿no? Eran estados pequeños muy importantes. Ahora bien, con Landsbergis, pues simplemente ese cambio de ropaje, llamémoslo así, de esa mutación que dio, pues no solamente fue con él, era simplemente que las élites estatales, o sea, las élites republicanas, pues deseaban tener más poder y deseaban tener un poder real, pues porque precisamente las élites que estaban en estas repúblicas, incluyendo Azerbaiyán, Kirguisia, Uzbekistán y todas estas, Armenia incluso, estas repúblicas pues en realidad lo que buscaban era que sus élites permanecieran, tener un gran poder, ya no fiscalizado, conducido y controlado desde Moscú. Entonces, pues ahí se presentó pues, la oportunidad de desintegrarse. De hecho, la perestroika lo que buscaba era tratar de reestructurar el país donde las repúblicas tuvieran mayor autonomía, es decir, donde se dieran procesos de mayor, no tanto dirigidos desde Moscú, sino que hubieran, de hecho, el 20 de agosto era el referéndum tan importante sobre cómo se iba a hacer nuevamente la unidad y la firma de la nueva unidad de la Unión Soviética. O sea, ya era otro proceso. Era una constitución, el nuevo pacto constitucional. Un nuevo proceso. Y precisamente la ultraderecha soviética y principalmente militarista y de seguridad de la KGB, pues fue la que, para evitar la firma de ese acuerdo nuevo que se iba a dar, pues aceleró el proceso y dio pues un golpe de Estado. En realidad es muy grande decirlo. Un intento. En Estados Unidos, cuando eso estaba pasando, estaban mirando atentamente cómo se le podía llamar a eso, que de un momento a otro sale un grupo de 8 personas a decir, ¿no? Que la Unión Soviética, pues, y que Gorbachev está enfermo, y en fin. Y lo cierto es que en Estados Unidos como en Europa lo vieron siempre fue como un putsch, es decir, un intento que en realidad pues, no resultó, pero lo que sí hizo, además de otros problemas, recuerda que en Nagorno-Karabaj, en la región de Armenia, ese problema no había sido solucionado. Azerbaiyán estaba exigiéndole a Armenia los territorios que habían sido allí, llamémoslo así, como dados en autonomía, pero bajo la égida armenia. Las otras territorios de Azerbaiyán que figuraban y exigían más autonomía. De hecho, entonces, seguimos en el mismo lío en esa región. Es que por eso, entonces, todo ese tipo de elementos en realidad ya estaban. O sea, eso de que la Unión Soviética se acabó de un día para otro, un gran imperio históricamente, un gran imperio nunca se ha caído de un día para otro. En cualquier momento de la historia nos podemos remontar y no ha sido así. Ha sido un proceso. Lo que pasa simplemente es que los medios de comunicación y lo que se comunicaba... Claro, una sensación de inmediatez. Dio la sensación a todo el mundo de que eso se cayó de un momento a otro como algo. No, ya venía de atrás. ¿Qué papel en ese proceso que usted dice, profesor Campos, que menciona, juegan, por ejemplo, los cambios y las agitaciones políticas en Checoslovaquia en 1988, a las que Gorbachev da una respuesta radicalmente distinta a la del 68? Las elecciones en Polonia y el ascenso de Lech Walesa,
y obviamente la caída del muro de Berlín. ¿Cómo ve eso como una especie de antecedente? Bueno, lo de la llegada de Solidarność a Polonia, y también pues lo de los sucesos en el 88 y el proceso de unificación, en realidad eso ya era previsible. Ya se estaba viendo que hacia allá se estaba conduciendo porque la perestroika iba hacia allá, es decir, a abrir, o sea, Rusia iba con la intención y la Unión Soviética de abrirse al mundo. Y la tarea fundamental que Gorbachov se había impuesto y el ala que estaba con él era acabar con la Guerra Fría. O sea, el problema era el lastre de la Guerra Fría, acabar con eso. ¿Y cómo acabar con eso? De hecho, pues, ese fue como su gran ámbito, aura internacional. Claro, y acabar con la Guerra Fría, ¿qué significaba? Pues hacer reformas, introducir reformas. Y esas reformas pues repercutieron evidentemente en una nueva perspectiva de percepción respecto a los cambios en Europa Oriental. Es decir, no solamente debían haber cambios en la Unión Soviética, sino cambios también en Europa Oriental. Y uno de esos cambios fundamentales, pues, y que Gorbachov desde un comienzo lo manifestó, fue la reunificación de los alemanes. O sea, eso era una tarea primordial. Y para los mismos europeos y para Estados Unidos, pues le apostaron a Gorbachov totalmente porque se dieron cuenta que este hombre era el que estaba ya cambiando pues el panorama mundial y estaba dando más libertades. Lo que los estadounidenses no se iban a imaginar y no se imaginaron nunca es que con la caída de la Unión Soviética y su desintegración, pues ellos quedaron, como se dice, con un ego pues fantasioso de que ganaron la Guerra Fría, pero en realidad no ganaron nada, sino que empezaron otra serie de problemas Una victoria vacía. O sea, no, es que no hubo victoria allí. Sí. O sea, una victoria es cuando hay efectivamente un vencedor. Algo concreto. Algo concreto, pero pues aquí no, pues Estados Unidos no ganó nada y al contrario, ese sentimiento de Bush de que, bueno, hemos ganado la Guerra Fría, pues en realidad no, fue un vacío y al contrario, las repúblicas soviéticas que le habían pedido y estaban en la perspectiva de recibir, pues bueno, miren, nosotros ya acabamos la Guerra Fría, nosotros ya acabamos esta estructura, queremos reorganizarnos, queremos la economía de mercado, queremos desarrollar la democracia, y Estados Unidos, ¿qué hizo? Les dio la espalda. Ahora que se cumplieron los 20 años del intento de golpe de Estado contra Gorbachov y contra el poder soviético, pues volvió un debate viejo ya, digamos, de estos 20 años sobre quién era Gorbachov. Y hay como varias posiciones. Digamos, las dos más extremas, unos dicen que Gorbachov era un tipo débil, que no tenía claro para dónde iba, que era una especie de apaciguador o conciliador, que no tenía claridad del poder político y militar que tenía en las manos, y otros plantean que Gorbachov era una especie de traidor. ¿Quién era Gorbachov realmente desde su perspectiva? Bueno, no, Gorbachov a mí me parece que incluso cuando yo estaba viviendo en la Unión Soviética, o sea, yo viví todo ese periodo estando en la Unión Soviética, incluso podía ir más en detalle en todo el proceso de cambio, pero bueno. Y el asunto es que cuando subió Gorbachov, en nosotros los extranjeros y todo lo demás, pues sentíamos como que una nueva perspectiva de la sociedad, porque pues el control, la rigurosidad, las filas, en fin, una cantidad de problemas allí, la corrupción, pues agobiante. Entonces cuando se dio el proceso de elección, estaba Aliyev de la región de Azerbaiyán y estaba Aliyev y estaba Gorbachov. Gorbachov pues más joven, el otro pues ya más del enclave del KPSS, sí, del PECUS, ¿ya? Y cuando subió Gorbachov pues todos, listo, aquí va a haber un nuevo aire, y cuando comenzó su proceso de perestroika pues había como una gran expectativa de que van a haber vientos de cambio, y dentro de la Unión Soviética pues había también esa idea, vamos a vivir ahora pues a estar un poco, a estar mejor. El asunto es que creo que la sociedad soviética no estaba, como siempre uno dice, ¿no? Cuando sale un líder en el momento histórico que no corresponde, ¿ya? Eso siempre ha sucedido, sale una persona que no es de su momento histórico. No era de ese entorno. No era de ese entorno, y creo que lo que salió Gorbachov diciendo en ese momento, pues en realidad tuvo eco, pero no el necesario, porque todavía, pues creo más bien en que todos esos cambios que Gorbachov había planteado se pudieron haber dado de manera gradual, o sea, de manera más paulatina, ¿ya? Más o menos como lo ha hecho China, que ha sido gradual y paulatino. Y en este caso Gorbachov pues simplemente abrió una compuerta y quizás un cambio más al estilo, un intento de cambio más al estilo soviético, una orden y cumplió la orden. Fue así, fue una orden y comenzó. Se cumple la orden. Entonces, desde esa perspectiva, pues claro, Gorbachov pues se le ve que desintegró la Unión Soviética. Entonces, como desintegró la Unión Soviética,
pues evidentemente se le ve como traidor. Es decir, que por culpa de él, mire ahora en la que estamos, porque no vamos a decir que con la desintegración de la Unión Soviética, las expectativas que tenían incluso las repúblicas del Báltico, que iban a ocupar el primer mundo, iban a ser del mundo ultradesarrollado, nada se ha cumplido, para ninguno. Y en el Asia Central pues quedaron más abajo para Ucrania, que pensaba que ya iba a estar, están sin, o sea, países como Ucrania, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, son países del tercer mundo realmente. No, y Rusia lucha por no caer en el tercer mundo. O sea, obvio, hay una serie de elementos que hacen que no caiga el tercer mundo, pero está en esa pelea y está entre el grupo de los emergentes, en el grupo BRICS, ¿ya? Que de una manera u otra está con Brasil, que está dentro de los países en vías de desarrollo, claro. China, pues que es un país emergente, India, que también viene ahí, y Rusia, pues cae allí, ¿no? O sea, que antes, durante la Unión Soviética, estaba acostumbrada en el diálogo con Estados Unidos y con Europa Occidental. A determinar ahora, pues, la política mundial. Exactamente, ahora pues ha caído pues a otro grupo. Sin embargo, pues hace todo el esfuerzo por mantenerse en su poder en su posición, pero entonces yo sí creo que Gorbachov va a cargar para siempre con ese elemento, es decir, para un grupo, para un sector de la sociedad, pues va a seguir siendo un traidor porque desintegró la Unión Soviética y pues llevó a la Unión Soviética a esa catástrofe, y por el otro, pues un gran reformador. Una pregunta que hay que hacer necesariamente es, comparado con otro estado de mediano poder también del campo socialista que era Yugoslavia, Yugoslavia terminó, desencadenó una guerra étnica, de limpieza étnica brutal, con un montón de horrores en la década de 1990, como por ejemplo la reaparición de campos de concentración que en Europa se imaginaban que eso no volvería a aparecer, un personaje como Milosevic, que era miembro del Partido Comunista, termina casi como un católico ortodoxo, serbio, radical, nacionalista, etcétera. ¿Qué salva a la Unión Soviética de no haber caído, y toda esta disolución de no haber caído en una guerra de limpieza étnica? No, de hecho hubo guerras étnicas, o sea, de todos modos, guerras entre, pues choques entre kirguisios, por ejemplo en la región de Ferganá, donde estaba pues Kirguisia, Uzbekistán y Azerbaiyán, creo que son las tres que comparten esa región. Los choques fueron evidentes. Claro, y ha habido intentos de permanente... los armenios con azerbaiyanos, o sea, ha habido choques. La salida de millones de rusos, 24 millones de rusos que vivían en el extranjero, es decir, en las repúblicas exsoviéticas, y todo el proceso también de su rechazo en las repúblicas del Báltico, en Moldova, que también el proceso o sea, el problema étnico se dio, y los choques se dieron, y los asesinatos se dieron. Pero nunca derivaron en una... No se dio, fue nunca derivaron exactamente, tú dices, como pasó en Yugoslavia, porque no hubo una fuerza militar con deseos de exterminar a una población determinada, como a los bosnios o a los que sí se dirigió. En este caso, creo, y la gran preocupación de Estados Unidos y Europa era, y que era lo que hablaban continuamente, pues muy a pesar, después de que ya Gorbachev quedó al margen y estaba Yeltsin, pues fue precisamente la tarea de Estados Unidos y Europa de hablar con la mayoría de dirigentes, con los que saliera de la cabeza alguien, para evitar precisamente una guerra al estilo Yugoslavia. Y creo que en medio de las situaciones, pues de una manera u otra la sabiduría como que brilló allí, ¿no? En el sentido de que evitar esos conflictos se dieron de todos modos, pero no, pues evidentemente en esa magnitud. Entonces yo creo que por una parte hubo un manejo acertado por parte de Rusia del problema étnico, o sea, y de los otros líderes, no obstante a que la pasión en ese momento era muy difícil, porque el deseo nacionalista y ultranacionalista que se despertó ahí fue asombroso. Ahí sí que era Armenia para los armenianos, Georgia para los georgianos. Más bajo el viejo modelo de Estado-nación. Sí, o sea, exactamente, claro. O sea, volver otra vez a lo mismo. Y aún así se dieron otros procesos, ¿no? Tal vez no la limpieza étnica, precisamente porque pues eso a la luz del mundo, y sobre todo con esos cambios que estaban dando y necesitados de recursos económicos, pues era la peor salida. Entonces yo creo que fue más bien unas medidas políticas que en su momento... un elemento yo creo que también evitó el conflicto interétnico fue el principio político que tenía la Unión Soviética tan fuerte y que logró calar
en una buena generación, en unas buenas generaciones, que era la amistad de los pueblos. O sea, el principio regente de la política nacional interna y externa de la Unión Soviética era la amistad de los pueblos. Que evitaba de alguna manera una especie de mutua agresión. Evitar todo eso. Y yo recuerdo que alguna vez estuve viajando por esa región de Ferganá y pasé por las repúblicas durante la Unión Soviética, y pasar de un lado a otro era la cosa más sencilla, y me encontraba con un kirguís o me encontraba con unos viejos y se entendían en sus idiomas, y yo les decía, bueno, trataba de ver que, y ellos me comentaban, no, nosotros vivimos aquí felices, vivimos muy bien, no tenemos problemas, no tenemos conflicto, no tenemos nada. Y de un momento a otro, pues el conflicto, la ruptura total, y ya ustedes son de allá, ustedes de acá, y todo ese proceso que se dio allá, pues también. Nos quedan muy pocos minutos, lastimosamente, profesor Campos, pero la Rusia postsoviética merece, digamos, una mención en este contexto. Y ha habido dos personajes allí contundentes, Boris Yeltsin y Vladimir Putin. ¿Qué es la Rusia postsoviética? Bueno, la Rusia postsoviética quedó con una herencia soviética muy fuerte. Quedó con una herencia soviética muy fuerte en el ámbito de la educación, en el ámbito de algunas áreas de investigación, ¿cierto? Pero el proceso de su modernización ha sido muy lento, es decir, de volver otra vez a ese proceso. Y Rusia creo que está buscando un nuevo camino, está buscando nuevamente quedar en un posicionamiento mundial, y Yeltsin creo que pues dio como la pauta para ese proceso de independencia de Rusia, pues porque ese proceso es muy interesante, porque todas las repúblicas siempre vieron a los rusos como los culpables, los causantes, todo lo malo que pasaba a las repúblicas soviéticas estaban en Rusia. Rusia, a su vez, todo lo malo que pasaba lo veía en Europa Occidental y en Estados Unidos, ¿ya? Eso es una cosa muy humana. Pero creo que con Yeltsin pues logró como demostrarse que Rusia no es el problema, sino que también tiene problemas, ¿ya? En ese momento. Y creo que Boris Yeltsin lo que hizo fue pues volverle a mostrar al resto del mundo que Rusia es un país con muchos inconvenientes y que busca también un lugar en el mundo y busca reestructurarse. Evidentemente la brújula se perdió, no había para dónde, o sea, el descontento y todo lo que podemos decir allí era todavía muy, muy fuerte. Y creo que además de las reformas políticas que hizo el grupo económico de Yeltsin fueron catastróficas, terribles, y creo más bien que con Putin volvió otra vez a restablecerse, como te anotaba hace un momento, en primer lugar el orgullo ruso. Como una especie de nacionalismo de gran potencia. Exactamente, volvió otra vez como a restablecerse. Y una cosa bien importante, cuando se desintegró la Unión Soviética, hubo todo un proceso por parte de todos los soviéticos, pero sobre todo de Rusia, como de quitarse el traje soviético, porque eso significaba pues, no ser reconocido por Europa Occidental. Entonces hubo como una carrera de quitarse todo ese ropaje y ponerse otro. El asunto es que ¿cuál? ¿Ya? Claro, no había otro ropaje más que el soviético que tenía. Y en ese proceso de negación de su ropaje era también negar el pasado, negar a la Unión Soviética, negar todo. Con Putin después se dieron cuenta que, hombre, la Unión Soviética hace parte de la historia de Rusia. Y fue con la Unión Soviética que se construyeron muchos elementos, de tal manera que ese ropaje hace parte todavía de Rusia. Y es parte de la historia de Rusia. Y debe reconocerse como parte de la historia de Rusia. Y creo que Putin lo que hizo fue precisamente encajar eso. Claro, transformado, pero volverlo a resucitar. Tanto así que el himno nacional de Rusia, al comienzo, pues no tenían himno y no sabían qué hacer y de dónde sacarlo, y en fin, pues el himno nacional de Rusia es actualmente el que era el himno nacional de la Unión Soviética, ¿ya? Otro de los elementos de quitarse ese ropaje viejo, en la mayoría de textos de historia que se empezaron a producir en el periodo de Yeltsin, el periodo soviético se le dedicaban 2 páginas, 3 páginas. O sea, pasó prácticamente de tener inadvertido, claro. Y se le mencionaba allí como un periodo casi oscuro, ¿ya? Y pasaba prácticamente del imperio a la Rusia actual, y ese periodo como si nada, si al caso la guerra patria. Entonces, ya hay una conciencia en el sentido de que, hombre, no se trata de negar el pasado ni nada de eso, porque eso hace parte de la Unión Soviética. Y creo que Putin lo que ha hecho es restaurar eso, volverlo a colocar en su lugar y volver a sacar a Rusia pues como potencia mundial. Profesor Darío Campos, muchas gracias por estar con nosotros en la Universidad Nacional de Colombia. Con el mayor agrado.